Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cómo hacer un ecodoppler renal paso a paso. Los objetivos de esta charla es ofrecer recomendaciones prácticas acerca de cómo visualizar las arterias renales, cómo medir la velocidad de flujo a nivel de las arterias renales, visualizar el parénquima renal y medir el flujo adentro del parénquima renal. Para esto, lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar es colocar el transductor a nivel del epigastrio. Las arterias renales las podemos encontrar a nivel epigástrico y a ese nivel lo que nosotros vamos a ver son las siguientes estructuras: la aorta, las arterias renales, la vena cava y el tronco celíaco saliendo un poquito más arriba y la arteria mesentérica superior. Así, el movimiento que nosotros vamos a hacer es primero un movimiento, vamos a estar rectos, donde vamos a ver la aorta, la vena cava y por detrás las vértebras, con el cuerpo vertebral y el canal vertebral, y vamos a hacer un movimiento hacia arriba para encontrar el tronco celíaco que sale dirigiéndose hacia nosotros. Ahí, cuando vemos el tronco celíaco, lo que nosotros vamos a ver es esta imagen, y esta imagen en color donde el tronco celíaco sale para nosotros, y ahí hacemos un movimiento para abajo, apuntando para abajo, a fin de buscar esta imagen donde vamos a encontrar a las arterias renales. Entonces ahora vemos la aorta en un eje corto, la arteria renal derecha, la arteria renal izquierda, y lo que vemos acá que pasa por adelante es la vena de la arteria renal izquierda que cruza hacia la derecha para desembocar en la vena cava. Y la particularidad que tiene esto es que es el único punto de la anatomía donde la arteria renal va en el mismo sentido que una vena renal. ¿Por qué? Porque es la vena contralateral que va a desembocar en la vena cava. Lo primero que hacemos cuando estamos a ese nivel es girar 90 grados y vamos a encontrar la salida del tronco celíaco, la salida de la mesentérica superior, y sabemos que inmediatamente por debajo a ese nivel están las arterias renales. ¿Qué hacemos ahí? Medir la velocidad de la aorta. Esa velocidad nos va a servir como una velocidad de referencia, como para tomar la relación entre la velocidad del flujo de la aorta y la velocidad en la arteria renal. Posteriormente, lo que vamos a hacer es medir o explorar la arteria renal derecha y medir siempre que sea posible con un ángulo menor a 60 grados, o sea, siempre con un ángulo menor a 60 grados, si no debemos usar nuestra muñeca y acomodarnos para que ese ángulo pueda ser menor a 60 grados, si no tenemos un gran margen de error, y vamos a medir la velocidad en esta arteria renal derecha a nivel del segmento del ostium, segmento proximal y segmento medio. Después le vamos a pedir al paciente que se ponga de decúbito lateral izquierdo, y nosotros, colocando el transductor por debajo del hígado, vamos a encontrar y ver el hígado, y vamos a ir bajando, bajando, bajando hasta que por debajo del hígado encontramos esta imagen. En esta imagen lo que estamos viendo es acá arriba el hígado, la vena cava, la vena renal que desemboca en la vena cava y un eje corto de la aorta donde vemos absolutamente toda la arteria renal desplegada, y vamos a poder medir muy bien la velocidad a nivel proximal sin necesidad casi de corregir el ángulo porque se acerca a nosotros, a nivel del tercio medio y a nivel del tercio distal de la arteria, y podemos verla muy bien desplegada. Posteriormente, y con el paciente en esa misma posición, vamos a mirar el riñón, un riñón normal donde vemos una muy buena diferenciación del parénquima y la relación córtico-medular con una corteza muy gruesita de más de 1 centímetro y un riñón de características normales. Posteriormente, en esa misma posición, lo que vamos a hacer es mirar el flujo adentro del parénquima renal. Y de este flujo, básicamente nos va a importar el índice de resistencia y el tiempo de aceleración, del cual ya vamos a hablar un poquito más en detalle. Ya exploramos toda la arteria renal derecha, ahora nos vamos a focalizar en la arteria renal izquierda.
Acá tenemos perfectamente desplegada la arteria renal izquierda, donde tenemos una velocidad pico sistólico de 80 centímetros por segundo. Acordémonos que en la aorta teníamos una velocidad de 90, casi una velocidad comparable. Es una arteria que es normal, que está permeable. Y para poder después desplegarla completamente y ver el segmento medio y distal bien, ponemos a nuestro paciente en esta oportunidad de decúbito lateral derecho y desde el flanco exploramos y vemos el riñón. Con un eje longitudinal vemos la aorta que está desplegada en forma longitudinal y la arteria renal que se dirige hacia el riñón. Siempre tratemos de encontrar el riñón y la aorta como referencia. Si nosotros tenemos el riñón y la aorta, lo que los une es la arteria. Muy fácil. También podemos girar a 90 grados y acá no vemos, porque estamos en un sentido muy perpendicular, el flujo en la aorta que está transversal, pero vemos salir muy bien a la arteria renal de la aorta, donde también podemos medir el flujo de la arteria. En continuación, de vuelta, medimos el parénquima renal, medimos el riñón y medimos el flujo adentro del parénquima renal. Entonces, paso a paso, identificamos las estructuras, medimos las velocidades, medimos la velocidad de la aorta, la velocidad de las arterias renales y medimos los flujos dentro del parénquima renal. ¿Qué flujos medimos? La velocidad de pico sistólico a lo largo de toda la arteria renal, a nivel proximal y en el medio y ostial. En el segmento medio, a nivel proximal suelen estar las estenosis dependientes de enfermedad aterosclerótica y a nivel del segmento medio de la displasia fibromuscular. Es normal encontrar velocidades menores a 140 centímetros por segundo, en algunos casos pueden ser un poquito mayores. Si el paciente está hipodinámico, la velocidad de la aorta es mayor, eso es lo normal. Más de esto no necesariamente significa que hay una estenosis. Estamos hablando hoy solamente de estudios normales. Y esto es el mayor predictor de estenosis, pero iba a hablar de permeabilidad de la arteria. Medimos a ese nivel la velocidad de pico sistólico. Después vamos a medir a nivel del parénquima renal el índice de resistencia. El índice de resistencia en muchos equipos se calcula automáticamente y si no lo calculamos nosotros, que es la velocidad de pico sistólico menos la velocidad de fin de diástole sobre la velocidad de fin de diástole. Esto nos da una idea de cuál es la resistencia vascular adentro del parénquima renal, por lo cual lo medimos a este nivel. Otra variable que medimos habitualmente es el tiempo de aceleración. El tiempo de aceleración es desde que inicia la onda sistólica hasta el pico de la misma, que lo normal es que sea menor de 70 milisegundos. Así tenemos una velocidad de aceleración normal en este caso, y en este caso vemos en un paciente con una estenosis renal cómo esta velocidad, este tiempo de aceleración se prolonga, lo cual nos sugiere que hay una obstrucción a nivel proximal. Así, espero que haber sido claro y que les haya gustado. Si les gusta, les agradecería que lo compartan y los esperamos para nuevos videos. Muchas gracias.